Hola, buenas noches. Gracias a todos y todas por venir. Gracias a TISA una vez más por el espacio, por todo lo que hacen. Bueno, y le queremos recordar que también está habilitado TISA como para comprar, para comer, para beber, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es, hoy es 16 de agosto, mañana, se cumple, es la conmemoración del fallecimiento de don José de San Martín. La idea es recuperar su legado, su imagen, a través de distintos ámbitos, lo que es la cultura, lo que es lo social, lo político, la educación, también el arte. Y para eso, tenemos diferentes exponentes que nos van a contar algunas cuestiones, digamos, vinculadas a San Martín. Antes de presentar al primer exponente, me voy a atrever a hacer como una síntesis, una breve cronología de lo que fue un poquito la vida de San Martín, ¿sí? Muy breve y básica, como para introducir y contextualizar un poco. José de San Martín, José Francisco de San Martín, nace en 1778 en Yapeyú, lo que es Corrientes. Desde muy chico se fueron a vivir a España con su madre María Gregoria Matorra del Ser y su padre don Juan de San Martín, que era un militar justamente español. A los 12, 13 años aproximadamente, San Martín entra en lo que es el regimiento de Murcia, en España, y desde ahí, su juventud, adolescencia, parte de su vida adulta, comienza a combatir para lo que es el ejército de España. Adelantándonos un poco en el tiempo, ya en 1812, San Martín vuelve a su patria, vuelve a lo que hoy conocemos como Argentina, digamos, nuestro país, que en ese momento, era territorio en disputa. Recordemos que en 1810 acontece lo que es la Revolución de Mayo, y desde ahí hasta su independencia, un poquito más, se producen lo que son los combates entre criollos y realistas y españoles, ¿sí? Vinculado a esto, San Martín fue muy importante para toda esta cuestión, tanto en lo militar como también en lo político, que ya lo vamos a ver. Un hito de San Martín tiene que ver en nuestro territorio con una única batalla que él tiene en combates con su ejército, con su diverso ejército, que es en San Lorenzo, nuestra provincia, donde, juntos un ejército menos numeroso que lo que era el ejército realista, puede ganar en solo entre 10 y 15 minutos. Esto, demuestra un poco la táctica, la estrategia, la experiencia militar que tenía San Martín. Y en 1814 se produce lo que es, San Martín reemplaza a Belgrano en el ejército del norte y pide lo que es la gobernación y la intendencia de Cuyo, lo que es Mendoza, San Luis, San Juan. Acá se puede ver, no vamos a profundizar mucho, pero la imagen política de San Martín. San Martín desarrolla políticas muy inclusivas para el pueblo, no para la oligarquía de ese momento. Y acá se puede reflejar un poco lo que es la imagen política, que por ahí nosotros tenemos en cuenta muchas veces más por los actos, por la escuela, la imagen más militar de San Martín, que fue muy importante, pero lo político, su imagen política también fue muy importante. En 1817 se produce lo que es el famoso cruce de la cordillera de los Andes, cuando San Martín, un ejército muy diverso, que después lo vamos a ver con alguna de las charlas, la gran diversidad que tenían los ejércitos, en batallas como la de Chacabuco, la de Maipú, pueden independizar a Chile, ¿sí? Tiempos después, 1819, San Martín tiene que volver a la patria y de alguna manera se le propone combatir contra federales, contra caudillos federales que vivían en nuestro país y que luchaban por su pueblo. San Martín se opone a esto, parafraseándolo, dice: no voy a derramar sangre de compatriotas. Y después, en 1821, se produce lo que es la independencia, que fue protagonista de la independencia del Perú, ¿sí? En la Plaza Mayor de Lima, proclaman la independencia de Perú. En 1822 se produce el encuentro entre dos libertadores de América, lo que es San Martín y Simón Bolívar, un encuentro muy importante que dio lugar también a que se pueda narrar a través de la cultura, de la literatura, del cine y demás. Yo voy a llegar hasta acá con esta. La idea es, por ejemplo, ir contando un poco sobre la vida de San Martín en forma de secuencia, en las presentaciones, como para no aburrir tanto, y darle lugar también al expositor, que en este caso es el profesor Mario Russo. Mario es licenciado y profesor en Historia, es becario doctoral del CONICET,
profesor adjunto de las cátedras de Historia, Economía y Social General e Historia del Diseño Industrial de la UNRWA. Actualmente investiga sobre la relación entre tecnología, consumos culturales contemporáneos y tiempo futuro. Y además, bueno, Mario es dibujante y también historietista, ¿sí? Bueno, así que sin tanto preámbulo, Mario, te damos las gracias por venir y te dejo ya que puedas exponer lo tuyo. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación y la presencia de muchos conocidos y mucha gente que son ya viejos allegados. Pido disculpas si alguno esperaba encontrar al ministro de Salud, no lo soy, ¿no? Así que un poco mi presencia aquí tiene que ver con, como dice el título de la presentación, digo, voy a hacer algo muy breve, muy escueto, no quiero ahondar en ¿de apago? No quiero ahondar en muchos detalles, digo, sino rescatar algunos elementos de la presencia del General San Martín en el patrimonio urbano rafaelino, que es un poco el tema que yo también trabajo, y enmarcarlos dentro de esto que podemos denominar una lucha simbólica por la construcción del espacio público, digamos, ¿no? Partimos de Rafaela, un entorno fundado por inmigrantes europeos, digamos, ¿no? Mayoritariamente italianos, alemanes, suizos, digo, que no tenían en su acervo cultural una cercanía con la historia argentina, sino que es una construcción histórica que se va haciendo a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Así que lo que yo voy a hablar son una serie de puntos que tiene que ver con este pequeño punteo que hice aquí. En primer lugar, la toponimia, ¿no? Cómo se construyen los nombres de las calles, los nombres de los barrios, de los lugares, cuáles son las instituciones vinculadas a la presencia de San Martín y algunas cuestiones que tienen que ver con lo artístico, ¿no? Como las placas, las estatuas, las réplicas, y ya que hablamos de las presencias, también hablamos de las ausencias, digamos, ¿no? Lo que estaba y ya no está. Cuando decimos la cuestión de la lucha simbólica, digo, lo explico brevemente, tiene que ver con esto, con todo aquello que crea sentido y crea herramientas, cosmovisiones dentro del mundo en el que vivimos, digamos, todo aquello que dota de sentido, de significado el espacio que nos rodea, digamos, ¿no? Sabemos que eso es algo que se construye día a día, pasito a pasito, y la construcción del espacio público rafaelino no está exenta de esta disputa, ¿no? Por ejemplo, digo, para hablar de la toponimia, hacemos referencia a lo más conocido, calle San Martín, ¿no? Está en el centro, voy a ir como mencionando algunas cuestiones que seguramente todos conocemos. Calle San Martín es una de las primeras calles que fue nombrada en la ciudad. Dentro de las primeras 41 calles que se les pone el nombre, está el paquete que involucraba la mayoría de los próceres argentinos vinculados con la independencia, digamos, ¿no? Esas primeras 41 calles se empiezan a nombrar en 1909. Rafaela no era ciudad, ¿no? Tenía comisión de fomento, y es el señor Pedro Abantay quien hace la ordenanza para nombrar las calles. ¿Qué lugar ocupa calle San Martín? Un lugar periférico, digamos, ¿no? No es una avenida, no es una avenida central, porque justamente lo que vamos a ver es que en la construcción o la selección de nombres para las calles, los bulevares quedan reservados para lugares, digamos, ¿no? Eran como todos sabrán o recordarán, digamos, los principales bulevares de Rafaela vinculaban los lugares en los cuales había que ir, ¿no? Boulevard Santa Fe, Boulevard Lehmann, Boulevard Susana, ¿no? Y Boulevard Roca, ¿no? Cada uno con las direcciones a las localidades que vinculaban. Entonces hay una primera disputa, ¿no? Entre la geografía, la ubicación y la memoria, la historia, ¿no? ¿Qué lugar se le va a dar a estas calles? Un lugar que no interfiera con la ubicación de los colonos, de los inmigrantes que necesitaban saber a dónde iban cada una de esas arterias principales, ¿no? Barrio San Martín, barrio muy antiguo, uno de los primeros que se crea en Rafaela, pero el nombre de San Martín es bastante tardío, ¿no? Uno de los primeros barrios que se genera en la ciudad, también conocido originalmente como el barrio de Icoy, el país de Icoy, que Icoy significa repollos, ¿no? Porque ahí era una zona de granjas y plantaciones de repollos, o también conocido como el barrio Recreo, por la fonda que estaba allí ubicada, pequeño Palermo Recreo de Italia. ¿No? Eran los lugares a los cuales referenciaba la gente que sabía que lo que había en ese lugar era el recreo, ¿no? La fonda, y eso era más importante que el nombre del barrio, o que allí se producían plantaciones de horticultura, ¿no? Pero
ya a partir de 1950, fíjense, ¿no? Una ciudad que se funda en 1882 y recién en 1950 se oficializa el nombre de un barrio llamado San Martín en nuestra ciudad, a raíz del centenario del año del general San Martín, que debo estar presente, es que se oficializa el nombre del barrio San Martín, digamos, ¿no? Como nosotros lo conocemos hoy, ¿no? En ese sentido también encontramos aquí una disputa por, bueno, cómo se va a llamar este lugar, si es por lo que se hace o por la memoria, ¿no? O lo que quiere remitir, y se termina resolviendo a raíz de el centenario del Libertador San Martín, digo, a favor de eso, ¿no? Se termina llamando barrio San Martín, ¿no? Como dos elementos a tener presentes. Con respecto a las instituciones, no hay mucho misterio aquí. La escuela número 21, Libertador General San Martín, ¿no? Todavía lleva ese nombre. En este caso no hay una herramienta de disputa, ¿no? Es una institución que, como todas las instituciones escolares, llevan los nombres de los próceres de la patria, ¿no? Las primeras son la Escuela Sarmiento, la Escuela Alberdi, ¿no? Y la Escuela San Martín, digamos, y posteriormente se incorpora la Domingo de Oro, digamos, ¿no? Pero son las primeras escuelas. En este caso, fíjense, la Escuela San Martín, Libertador General San Martín, se funda en 1917, ¿no? Ya cumplió más de un siglo, y tampoco es una escuela que sea transcurrida, digamos, es una escuela que ha quedado reservada a escuela primaria para jóvenes y adultos, que es el legado en el cual se inscribe, ¿no? Aquí vemos en la esquina inferior una foto de colegiales, ¿no? Estudiantes de la escuela, 1923, cuando funcionaba en la escuela Alberdi, ¿no? Del otro lado de donde está situado hoy en día, no existía el edificio que da a calle Brown, sino que compartía con la escuela Alberdi. Nos vamos a meter ya un poquitito más en algunas cuestiones más interesantes, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las esculturas. Y acá donde se evidencia la cuestión de la disputa simbólica, digamos, ¿no? ¿Dónde está emplazado hoy el Monumento San Martín? En el centro neurálgico, el centro del espacio público rafaelino, que es la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Cualquier rafaelino sabe que la Plaza 25 es el corazón de la ciudad, ¿no? Pero eso va a ser una construcción muy tardía, digamos. La disputa por la ubicación de un prócer dentro del centro de la plaza va a ser un tema de lucha. Lo primero que encontramos es el Monumento a Belgrano, 1907, el primer prócer homenajeado. ¿Por qué es el primer prócer homenajeado a Rafaela? Porque Belgrano era de ascendencia italiana. Y como los italianos acá la mayoría, ¿a quién había que homenajear? A Belgrano, ¿no? Sobre todo porque hacia comienzos del siglo XX se reivindica la ascendencia italiana de Belgrano, entonces todos los tanos de la ciudad buscan a Belgrano y enganchan por ahí, digamos, la presencia de Belgrano como un colectivo, ¿no? Como parte de su identidad, ¿no? Vemos ahí una foto del primer monumento a Belgrano que estaba ubicado en el centro de la plaza, que después se va a ir moviendo, digamos, ¿no? Ese monumento que hoy en día se encuentra frente al Cine Belgrano, exactamente el mismo, es el busto oficial. Pero para 1932 Rafaela cumple 50 años y ahí aparece, ¿no? Una intención de generar monumento al trabajo, ¿no? Como lo dice el título del diario La Opinión de la época, el 50 aniversario, perdón, de la Fundación Rafaela, trae la disputa de hay que hacer un monumento a Lehmann. ¿Dónde lo vamos a poner? En el centro de la plaza, digamos, ¿no? Empieza la figura de Guillermo Lehmann, se reivindica como el fundador, como el padre de la colonia, y justamente porque ¿cuáles son los valores que transmite la figura de Lehmann? Los valores del trabajo, digamos, ¿no? Los valores asociados a la figura que viene y construye a través del esfuerzo, ¿no? Un poco lo que conocemos hoy en día, que quienes habitamos esta ciudad. Pero ese proyecto no progresa. Ahí vemos una maqueta que va a ser el escultor Antonio Camilli en 1932, un proyecto que queda trunco, que se resuelve tardíamente recién en la década del 60 con la estatua Lehmann que está frente a la municipalidad, ¿no? Que es el monumento que se hace en reconocimiento de Guillermo Lehmann. Pero lo que sí se va a hacer en el centro de la plaza es el famoso mástil de Merlo, digamos, ¿no? Que estuvo emplazado desde 1936 con un concurso público, porque lo que se resuelve es que el espacio central de Rafaela tiene que ser para la bandera, ¿no? Se sigue con esa línea y se recupera a través de la figura de la bandera nacional como una cuestión media neutra, si bien la bandera por supuesto se asocia con la figura de Belgrano, ¿no? Como despersonalizándola, hacer un mástil central, puesto que Rafaela no tenía un mástil central. Nosotros conocemos que está frente a la jefatura, es posterior, ¿no? Se inaugura en el 45. Entonces se crea un mástil que va a ser muy resistido por las élites tradicionales rafaelinas,
y va a durar un tiempo y finalmente es demolido, ¿no? Pero es demolido en la década del 40 y comienza una disputa por nuevamente ver qué se construye en el centro de la Plaza de Rafaela, ¿no? Porque el mástil se desarma y queda otra vez el vacío. En el medio lo que va a suceder es que hay un monumento a San Martín, ¿no? Que ya existía, pero que se va a reivindicar a raíz del centenario de la figura de San Martín, que es el año del libertador de San Martín, en 1950, como veíamos, ¿no? Que el gobierno peronista, ¿no? Reivindica la figura de San Martín como el máximo prócer de la patria. Existía un monumento a San Martín, pequeñito, un busto, ¿no? Un busto oficial, esos son los bustos oficiales que se hacían en las fundiciones oficiales, que estaba ubicado, emplazado frente a la jefatura. Se pueden ver en la primera foto, ahí estaba la jefatura. Ese busto después es trasladado, o no sé si es el mismo, no queda del todo claro. Eran bustos de fundición, ¿no? De bronce. Pero se emplaza nuevamente en el año del libertador San Martín un busto de San Martín que es medio precario, si se prestan atención, es una tarima de madera medio disfrazada, no es eso, no es otra cosa, con una ofrenda floral, y es emplazado en la Plaza 25 de Mayo a raíz de esta propuesta que hace el general Perón de declarar, en realidad lo declaran en el 49, para el 50 comienzan todos los actos oficiales del año del libertador general San Martín, y como veíamos acá en la foto, o sea, hay un montón de eventos y de actos oficiales en toda la ciudad recuperando la figura de San Martín. Hay un montón de estatuas, digo, son diferentes todas estas aquí, si uno presta atención a los detalles, pero la verdad que no sabría decir dónde se encuentran. Y es ahí que en ese contexto del año del libertador San Martín, el centenario del fallecimiento, se propone la creación de un monumento a San Martín en el centro de la plaza, digamos, ¿no? Lo que vemos aquí son las fotos de la colocación de la piedra fundamental, ¿no? En 1950. El decreto que autoriza la construcción es bastante temprano, en el 45, fíjense, ¿no? En octubre del 45. Y para 1950, el primer mes de 1950, se coloca la piedra fundamental que se tenía que inaugurar para el 17, la fecha de agosto, no se llega y se termina inaugurando, finalmente, ahí están firmando el acta de inauguración, se termina inaugurando el 24 de octubre, la fecha de Rafaela, ¿no? Pero se termina de resolver esta disputa, ¿no? ¿Quién tiene que ocupar el lugar central de la Plaza de Rafaela? El padre de la patria, ¿no? Se termina ahí, digo, Lehmann está, a un costadito, pero está, San Martín está, Belgrano está, a otro costadito, pero está, pero el padre de la patria, digo, fíjense, recuerden también que Garibaldi, ¿no? Giuseppe Garibaldi, máximo exponente de la independencia y de la unificación italiana, ocupa un lugar en el Boulevard Santa Fe de Rafaela, digamos, ¿no? Digo, también ahí hay una disputa por, bueno, quién tiene que ocupar ese lugar, y se termina resolviendo hacia 1950 con la figura de San Martín. Aquí vemos un acto frente a la jefatura multitudinario, si prestan atención está la pancarta con la cara de San Martín, y se resuelve y se inaugura, como decía, el 24 de octubre de 1950 se termina inaugurando el monumento, con el basamento que tiene hoy en día, ¿no? Con la fundación de la estatua oficial que se trae desde Buenos Aires, ¿no? Ahora sí, la estatua de San Martín. ¿Qué es la estatua que tenemos? La estatua correspondiente al molde oficial, ¿no? Esa es la estatua. En realidad hay diversas estatuas de San Martín, pero ese es el que se toma como el molde oficial porque es la primera que se emplaza en Argentina, ¿sí? Que es la estatua ecuestre. Hay diversas estatuas de San Martín, está San Martín de pie, San Martín de busto, San Martín con Bolívar, pero esta es la estatua ecuestre oficial, que es un encargo que le hace el gobierno argentino a un escultor francés, ¿no? En aquella época, recuerden que la mayoría de las esculturas de Europa, se lo encarga en 1859 y va a ser fundido en los talleres de Sarubi y Barili, SRL, en Buenos Aires, ahí están todas las autoridades. Irónicamente, el primero que rinde homenaje y que pide una estatua de San Martín para emplazar en una plaza va a ser en Chile, ¿no? En frente a la Casa del Gobierno de Chile. Cuando el gobierno argentino se entera de esto, lo primerea, le pide otra estatua porque le pide un artista y le inaugura unos meses antes, digamos, ¿no? Para no poner en evidencia que se habían dormido los muchachos. Entonces, digo, esa es la estatua que se toma como oficial en Argentina, que es la que nosotros tenemos aquí presente en la estatua, en la Plaza 25 de Mayo, ¿no?
Como les decía, hay diversas estatuas de San Martín. Si prestan atención, tienen diferencias sutiles, digamos, ¿no? La primera es la que nosotros tenemos emplazada aquí en Rafaela. La segunda es la que está en Chile, que es la primera que se hace, que tiene la bandera y la cola del caballo era más larga. Y la tercera es la que está en Francia, que enarbola la bandera, ¿no? Y el caballo tiene dos patas en el aire y dos... está acá en posición de galope, digamos, ¿no? Claro. Según el Instituto Sanmartiniano, hay 57 estatuas en Argentina de San Martín y 12 en el extranjero, ¿no? Es uno de los próceres más homenajeados a nivel mundial, lo cual, digo, no es poca cosa porque, como les decía, hay una multiplicidad de estatuas, ¿no? Que dentro de todas las que están en el exterior, seguramente falta alguna. Ahí vemos en chiquitito la réplica de la que está aquí en Rafaela. Las que están pintadas en rojo son las que tienen exactamente la misma que tenemos nosotros aquí en la Plaza 25 de Mayo. Están en la Plaza de Buenos Aires frente al Congreso Nacional, que es la primera que se inaugura. En el Central Park de Nueva York está esa misma estatua que tenemos aquí en la plaza, ¿no? Uno por ahí tiende a desmerecer lo propio, digamos, pero esta misma estatua está en el Central Park de Nueva York, digamos, ¿no? Que no es poca cosa. Está en Madrid, está en Washington, en Bogotá, en Bruselas, en Río de Janeiro, en México DF y en Asunción. El mismo molde que se utilizó es el que tenemos aquí presente, y en el resto del mundo hay variaciones, digamos, ¿no? Por supuesto, tienen diversas sutilezas, y en algunos casos son de mayor o menor envergadura, digamos, ¿no? Pero no es poca cosa que la misma estatua que se emplazó aquí en Rafaela es la que está emplazada en diversas partes del mundo. Esto también va asociado con las placas, digamos, ¿no? Porque a la par que se hace y se emplaza la estatua de San Martín, se genera un basamento altísimo de estos. Los que hemos estado en la plaza sabemos que la base es muy grande. Y junto con la inauguración de la estatua se va a emplazar una pequeña plaquita en calle San Martín, que está ahí, que uno la suele ignorar, pero está ahí, digamos, ¿no? Es cuestión de salir y mirarla en lo que hoy en día es el HSBC, que era el antiguo banco hipotecario, ¿no? Una pequeña placa que rinde homenaje al general San Martín en su año correspondiente, digo, como para tener presente estos pequeños testimonios del patrimonio que nos hablan de la historia, y que, recalco esto de las placas porque muchas han desaparecido, ¿no? Casas que tiraron y la placa estaba ahí y nadie se preocupó, y seguramente muchas han sido profanadas y robadas, digamos, ¿no? En este caso no es este caso porque la placa está muy alta. Fíjense, la imagen está muy alta, por lo cual la mayoría de estas plaquitas se salvan. Pero si no, se las estaban afanando, se las estaban robando, como sucedió en Casa Carena, que tenía la placa del local y se la robaron, ¿no? Subido arriba de una bicicleta y se la llevó abajo del brazo en bicicleta. Esto es un tema que, esta cuestión del cuidado y la conciencia por el patrimonio es un tema que venimos de a poquitito trabajando y intentando mantener, digamos, ¿no? Así que en 1950, como decíamos, en el contexto del Año del Libertador, así nominado por el presidente entonces de aquella época, Juan Domingo Perón, quizás lo conozcan, es que se emplaza esta pequeña plaquita que rinde homenaje al general San Martín. Ahora sí, lo que les decía, el basamento va a ser otro lugar de disputa, que tiene que ver con aquellas instituciones y aquellas personalidades de la ciudad que rinden homenaje al Libertador y que dejan una plaquita en el basamento, ¿no? Y ahí encontramos todas las instituciones, porque lo interesante de acá es quién tiene derecho a dejarle una placa a San Martín, digamos, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Quién tiene derecho a rendir homenaje a San Martín? Y encontramos cuestiones sumamente interesantes, como por ejemplo algo que se utilizaba mucho, que era que una clase, ¿no? Una clase de la categoría, como se usa hoy en día, rindiera homenaje, como la clase 1920 y la clase 1939, que rinden homenaje a San Martín. Pero también está la Liga Rafaelina de Fútbol, árbitros rafaelinos, también le deja una placa a San Martín, maestros jubilados provinciales, centro de jubilados, sindicato de obreros de la carne, es el único sindicato presente, si no recuerdo mal. Es un momento que se hace en 1950, digamos, ¿no? El sindicalismo ya tenía una presencia significativa. Sin embargo, lo único que recuerdo aquí es el sindicato de la carne, porque está el centro de jubilados y pensionados ferroviarios, pero hace mención a los pensionados y jubilados, digamos, ¿no? Bien, tenemos, bueno, un círculo de música, el Tiro Federal, la Sociedad Española, ¿no? El Club Independiente, los clubes, ¿no? El Club del 9 de Julio. Está la Asociación de Trabajadores del Estado, me había olvidado, ¿no?
Fíjense que está la fecha, algunos son en el centenario, otros son posteriores, otros son en el año del natalicio, como 1978, que dice conmemoraban 150 años, si no recuerdo, o 200 años de que San Martín había nacido, ¿no? Y hay una que me llama la atención, que es los Juanes de Rafaela. Si alguno tiene información sobre quiénes son los Juanes de Rafaela, que por favor avise, porque le dejan una placa a San Martín en 1966 que dice los Juanes, comillas, de Rafaela, ¿no? En el año del sesquicentenario. Así que, digo, lo traigo como dato de color, como dato curioso, pero la verdad que está ahí, ¿no? Junto con el tiro federal y la sociedad española. Así que los Juanes, en su momento se ve que tenían peso político y plata como para hacer una placa de bronce, digamos, ¿no? Y aquí encontramos los dos grandes frisos, ¿no?, que tiene el monumento. Uno, el más relevante, que es el que retrata el acto heroico de Cabral, que es el que tiene en la parte frontal, si lo vemos desde la Avenida Santa Fe, que se inaugura en 1952, y ¿quién lo paga? La colectividad italiana, digamos, ¿no?, que son el colectivo importante, mayoritario y de más peso político en la ciudad. En 1952 manda a fundir a Buenos Aires ese primer sobrerrelieve, y el segundo, en tanto el peso y el tamaño, es el de maestros y alumnos de Rafaela, que le dedican a San Martín. Pero lo interesante de acá es qué figura se elige para representar a San Martín. El San Martín joven, el heroico de batalla, es el San Martín que se utiliza para rendir homenaje. En cambio, todo lo que tiene que ver con la educación es el San Martín viejo. Es el San Martín viejo en edad, avanzado en edad, y los maestros eligen la figura ya del San Martín, ya casi en sus últimas etapas de vida, para simbolizar lo que tiene que ver con el homenaje que se le rinde. Fíjense que son dos figuras distintas de San Martín. Lo vamos a ver después cuando veamos las esculturas. Y del otro lado encontramos más plaquitas, que también encontramos aquí, ¿no?, el Instituto Nacional San Martiniano, que es la que vemos ahí a la derecha. Esta es una placa que realiza el escultor Merlo. ¿Cómo se llama Merlo? Ricardo Merlo, ¿no? Esa es obra de Ricardo Merlo, la menciono aquí. Y encontramos el Club Argentino, la CGT, el Rotary, la Sociedad Rural y el Colegio San José. Todo eso convive bajo la estatua de San Martín, ¿no? El Colegio San José, la Sociedad Rural, la CGT, el Rotary, ¿no? Eso es interesante. El espacio público se construye en la totalidad de los actores sociales, ¿no? Por eso es un espacio, me parece que no es un dato menor, digamos, ¿no? Y son todas estas instituciones las que brindan su homenaje a San Martín en el basamento, ¿no?, como cualquier ciudadano puede pasar y mirarlo y detenerse a indagar. Las traigo a colación porque justamente son siempre sujetas a la posibilidad de ser hurtadas o están en constante peligro, así que bueno, es parte también de nuestro deber alertar si esas cosas pasan, digamos, ¿no? La particularidad de que el monumento esté en el centro de la ciudad lo protege un poco de ser centro de vandalismo. Y aquí lo que decía recién, este es un busto de San Martín que se encuentra en el hall del Colegio Nacional, ¿no? ¿Qué figura se elige? Es de yeso, ¿no? Es el San Martín antiguo, el San Martín que reflexiona, es el San Martín que veterano, es un San Martín que tiene más para aportar desde lo intelectual que desde el coraje, digamos, ¿no?, que desde su figura heroica. Ese es el San Martín que se va a elegir, como veíamos antes, en los espacios públicos vinculados con la educación. Hasta el día de hoy, ¿no?, si uno encuentra dentro de un colegio, es esa figura de San Martín, en la mayoría de los lugares. Y ahí también hay una disputa, bueno, ¿cuál es el San Martín que representa mejor esos valores? Pero también encontramos un busto silencioso de Remedios de Escalada, digamos, ¿no? Si hablamos de San Martín, hablamos de su compañera que muere joven. Este también está en el hall del Colegio Nacional, pero la figura de San Martín reflexivo está asociada a la figura de su mujer, digamos, ¿no? Y como hay un acompañamiento, una dualidad entre los dos personajes, ¿no? Y Remedios de Escalada tiene su homenaje no es algo muy habitual, ¿no? Por lo menos en la ciudad uno siempre piensa en San Martín, pero lo termina disociando de la figura de Remedios, y todos sabemos, digamos, o por lo menos cuando uno lee, que es un gran apoyo emocional y intelectual, digamos, ¿no? Venía de una familia muy informada, más allá de su corta edad. Por último, no recuerdo mal, digamos, ¿no? ¿Qué más encontramos en Rafaela? Una réplica del sable corvo de San Martín, la que está en el Museo Histórico Municipal.
esas cosas que tiene Rafaela y que nos explica. Hay 3 réplicas en el país. Una está junto con sí, está en el Congreso, ¿no? No recuerdo, se me hizo una laguna ahí. Hay una que es la oficial, y 2 más que construyó Pallarol. Una de ellas está Rafaela, ¿no? Es una réplica exacta, por lo cual el mismo autor considera que es un Carlos Pallarol, ¿no? Carlos Pallarol, que es el orfebre oficial del mando presidencial y todo lo que tiene que ver con la construcción de simbología en platería argentina. Realiza una copia, es un calco exacto porque no solo tiene la forma y las características, sino que copia las abolladuras, copia aquellos elementos que conformaron la historia del sable. ¿Por qué? Porque hay muchos sables de San Martín. De hecho, los sables de los granaderios son copias del sable de San Martín, y cuando un alto general asciende, simbólicamente se le regala una copia de San Martín, pero este es un calco, ¿no? Pallarol se jacta del asunto. Él pudo obtener el original y poder rescatar estas características, digamos, ¿no? Del famoso sable de San Martín, un sable que es muy reconocido a nivel internacional, digamos, ¿no? Que está a la altura de otras armas de grandes figuras históricas, digamos, ¿no? Y este sable de 2003 reside en el Museo Histórico Municipal, porque es una donación que hizo Juan Carlos Basso al Museo Histórico Municipal. Él mismo, Basso, es allegado y conocido de Pallarol, y él es quien encarga esta réplica para la ciudad y la dona al Museo Histórico, así que está en el hall de entrada, ¿no? Cualquier persona, el museo es de acceso público, cualquier persona que pueda y que quiera visitar el museo se encontrará con una de las 3 réplicas que existen del sable de San Martín, ¿no? Por supuesto que no, la hoja no, porque la hoja es de acero de Damasco, es una cosa muy particular, es una hoja común y corriente, pero el resto, tanto la vaina como la empuñadura, son de copias exactas, ¿no? Como un dato interesante a tener presente, sobre todo para docentes y gente que quiera abordar el tema. Y por otro lado, digo, ya que hablábamos de presencia, también podemos hablar de ausencia, ¿no? Aquello que estaba en la memoria y se fue, de alguna manera, ¿no? O por lo menos no ha trascendido como otras cuestiones. Como para ir cerrando, la escuela de educación técnica que está en calle Ernesto Salva. Originalmente se llamaba Escuela de Oficios Mixtos y Secretariado Comercial, una escuela con orientación femenina, que va a recibir a partir de 1950, la escuela se transforma en una escuela técnica, ¿no? Bajo el gobierno de Perón, y le va a recibir el nombre de Remedios de Escalada, ¿no? Remedios de Escalada de San Martín. Pero es a partir de una serie de transformaciones que va a sufrir a partir de la década del 70 y 80, que finalmente en 1999 reemplaza ese nombre por el de María Eva Duarte de Perón. Ahí también hay una lucha simbólica, ¿no? Hay 2 mujeres relativamente o muy importantes para nuestra patria, y hay ahí una disputa por ver cuál representa mejor el legado histórico por parte de las mujeres. Me resulta interesante, digamos, ¿no? Porque justamente llevaba el nombre de Remedios de Escalada y la figura de Eva Perón viene, entre comillas, digo, para opacar, digamos, ¿no? Hoy en día la figura de Eva está de igual a igual con la figura de Remedios de Escalada, por lo menos en el Parnaso de las mujeres de este país, digamos, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión interesante: por qué se decide, que habría que estudiar, ¿no? No lo sé, pero por qué se decide dejar de llamar Remedios de Escalada y se la pasa a denominar María Eva Duarte de Perón tarde, ¿no? 1999. No es que fue algo propio de él, sino que demoró. Pero no deja de ser un dato interesante. Y por último, traigo aquí a colación el paso de la llama de la argentinidad, dato de color. En 1948, el general Perón dispone el envío de llamas votivas, ¿no? Así como similares a lo que es hoy en día, ¿no? Como las antorchas, con esa llama que no se extingue, que llevaran fuego de la tumba de San Martín, ¿no? Donde está en la catedral, y se repartieran por una serie de provincias: Neuquén, Jujuy, Formosa, Catamarca, San Juan, Misiones, y tenía que llegar a las Islas Malvinas, ¿no? Y de verdad que eso lo declara San Martín, y digo, esas llamas se encienden y se reparten por todo el país, ¿no? Esa llama va a pasar por Rafaela en 1950, en ese decreto del 48, va a pasar por Rafaela
Pero hoy en día no queda ninguna, ¿no? Queda una sola en pie, se estima que en el 55 las destruyeron a todas, queda una sola en pie que no está prendida, solo está el elemento correspondiente. No, perdón, el 13 de agosto del 48 pasa por Rafaela, y ahí vemos una pancarta frente al mástil que está frente a la jefatura, en el cual se homenajea el paso de la llama, ¿no? de la llama de la argentinidad, como se le puso en aquella época. Vemos aquí dos imágenes, viajaban en un camioncito del ejército, ¿no? A la época, y cómo la gente fue a recibir el paso de la llama que homenajeaba, y estimo que iba para alguna de las provincias del norte, no sé qué ruta habrá tomado, pero probablemente para Jujuy, famoso estilo. Pasó por allí la llama, y digo, es un dato que me resulta interesante porque no ha quedado mucho registro y no es algo que esté como presente, digamos, ¿no? Cuando pasó la llama, digo, hay otros datos. No quiero sonar irrespetuoso con esto, pero otros de menor envergadura que se recuerdan en Rafaela, ¿no? Quizás de la historia local, pero no se recuerda esto. Y yo estimo que tiene que ver con lo que ha sucedido después de la Revolución Libertadora, no sé por qué se lo habrán agarrado con esta llama de la Argentina, un poco por su gesto peronista, estimo, ¿no? Porque no queda ninguna de esta. Y la de que tenía que ir a las Islas Malvinas nunca llegó, quedó en Ushuaia y después se perdió. Ahora, ¿por qué llamamos esta cuestión de disputa simbólica? ¿Qué es lo que se está peleando? ¿No? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Como para ya cerrar. Por un lado hay una disputa entre esto, la geografía, la orientación. ¿Para qué sirven las calles? Para perderme, para orientarme. Pero por otro lado, ¿no? Esta cuestión de la historia o el relato histórico, ¿no? Digo, hay una disputa ahí de cómo se llaman las calles y para qué, ¿no? Digo, que no es poca cosa, ¿no? Digo, supongo que nos dice mucho más Avenida Santa Fe, que va a Santa Fe, que Avenida Libertador, digamos, ¿no? Cuando uno va a Buenos Aires y recuerda. Pero también hay una disputa por los valores, ¿no? Que era lo que veíamos en cuanto al monumento. ¿Qué valores se representan ahí, ¿no? ¿Son los valores tradicionales encarnados en la figura de San Martín, ¿no? O los valores modernos en la figura de Lehmann? Lehmann representa la modernidad de esta ciudad. Lehmann es el trabajo, es el crecimiento, es el futuro. San Martín representa otros valores, que son la moral heroica. San Martín está disputando la moral heroica. Es el hombre que da la vida por la patria, es el hombre que es capaz de perderlo todo por sus ideales. En cambio, el buen Guillermo Lehmann representa la moral burguesa, digamos, ¿no? La cuestión del ahorro y el trabajo para el bienestar. No lo digo despectivamente, sino que es lo que representa, ¿no? La moral burguesa trabaja en esta idea de que mientras yo trabaje y tenga bienestar, las cosas van a ir bien, ¿no? Esa es un poco la lógica de la construcción. Y ahí también hay una disputa. Se termina resolviendo en torno de la moral heroica sanmartiniana, digamos, ¿no? Es lo que representa San Martín, es eso, ¿no? Para San Martín representa ese momento de la historia. Y también hay una cuestión entre la memoria pasada y la memoria reciente, como digamos la figura entre Eva y Remedios, digamos, ¿no? Y hay una cuestión, una tensión que se termina resolviendo en este caso por la figura de la memoria reciente, que es la figura de Eva, digamos, ¿no? Que es el prócer más cercano. ¿Qué es lo que se está disputando? Y legitimidad social y simbólica, como siempre, digamos, ¿no? ¿Quién tiene el peso de decir qué, dónde y cuándo, ¿no? Y en este caso veíamos otra vez de distintos presencias, ¿no? Como marcábamos del patrimonio histórico, cómo estas cosas han estado siempre en tensión y se van resolviendo sutilmente, o en algunos casos, como en el caso del monumento, como un poco más virulento, ¿no? Porque eso fue un enfrentamiento directo. Esto, ¿no? La legitimidad social, sobre todo esto, decía, ¿no? ¿Cuáles son los valores que transmiten estos próceres? ¿Qué tipo de memoria se construye, ¿no? Está todo el tiempo sucediendo esto, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el caso del Centro Cultural Néstor Kirchner y la disputa en torno al nombre, ¿no? Que es lo que sucede todo el momento, y ahí es donde yo invito a esto, ¿no? A ser presente y a tener como ser perspicaz de estas cuestiones, justamente para defender lo que amerita ser defendido y luchar por esta cuestión de qué nos representan el patrimonio que nos rodea, digamos, ¿no? Cierro con esta frase, que es un poco una historia de lo que veníamos hablando, que es un fragmento de un discurso que van a dar cuando se inaugura el monumento del Libertador San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia, que es uno de los segundos o terceros que se inaugura, que dice: Padre nuestro que estás en el bronce, digamos, ¿no? Y reclama, dice: cuando sobre el polvo de todos nosotros haya pasado rodando la caravana implacable de los años, que ya nos pasará, y al beso de los soles y las lunas haya envejecido esa frente de bronce, aquellos hijos de nuestros hijos que recorren Europa, sientan descubierta la cabeza y arrodillada el alma, que tiembla en sus corazones la plegaria sin palabras de todas las gratitudes, digamos, ¿no? Si hay algo que la figura de San Martín sigue transmitiendo a lo largo del tiempo, es
esto, la gratitud de haber sido el libertador y el padre de la patria, digamos, ¿no? Eso es como que es una constante, y me parecía que aquí Belisario Rondar, que es quien escribe este fragmento, este discurso, dice, pasará el tiempo, pasarán los políticos, digo, pero San Martín seguirá englobando esta cuestión de ser indefectiblemente el padre de la patria, digamos, ¿no? Y con eso cierro. Muchas gracias. Gracias por todo. No era necesario. No le digo. Que venimos llevando adelante, ya, bueno, no recuerdo el número de charla, pero ya hace más o menos unos meses que venimos con esto, una iniciativa que habíamos tenido con Antonio, que comenzó incluso con el 24 de marzo, que bueno, nos parecía importante empezar a generar estos espacios, que el objetivo principal sigue siendo el mismo, que es encontrarse, pensarse, debatir en un contexto que sabemos que es bastante complejo, complicado, caótico, y estos espacios creíamos que eran necesarios porque también sabíamos que en la marcha se iban a ir sumando distintos compañeros que tenían ganas de activar, de sumarse, así que bueno, y creo que lo fuimos logrando, porque primero arrancamos ahí con Antonio y de a poco incluso fuimos incluyendo otras cosas, intervenciones artísticas, bueno, hoy la verdad que la presencia de Mario, que eso, agradecerle a Mario nuevamente por venirse. Uno de los primeros que hablamos cuando comenzamos y nos costó, pero lo trajimos a Mario, así que bueno, ahí hay uno dando vuelta tampoco que todavía no se comprometió de Lucas, pero ya lo vamos a comprometer. No, bueno, y la idea es esa, yo escuchaba un poco también a Mario hablar esto del debate simbólico y la lucha simbólica, creo que también es algo que nosotros nos venimos replanteando con Antonio, incluso bueno, esta semana también con varios compañeros y compañeras venimos charlando el tema de lo nacional, esto de la identidad nacional como una manera de reconstrucción justamente en este presente, por todo lo que estamos atravesando. Fue eso el objetivo cuando empezamos a hablar también de la figura de Martín Miguel de Güemes, un primer encuentro, la figura de Belgrano, ni hablar de Perón y Evita, que fue un poco lo que fue pasando en este ciclo de charlas, y hoy San Martín, que también para nosotros es clave. Con este tema de la identidad nacional, unas preguntas que incluso nos fuimos planteando ahí cuando conversábamos con los compañeros, con las compañeras. Esto acá la otra vez tuvimos un compañero que hicimos una charla en la CGT, el secretario de la Juventud peronista, Pablo, que nos planteaba esto de la necesidad de pensar el nacionalismo como una pata central en esta reconstrucción. Bueno, en ese caso hablaba de la reconstrucción justicialista porque era una entidad más vinculada al partido. Pero digo, creo que tiene que ver, y una de las cosas que quedaba ahí en esa charla era la reconstrucción en realidad del nacionalismo como parte para la reconstrucción de un proyecto de país, que creo que es lo que tenemos que ir avanzando. Perdón esta bajada política, pero esto es lo que me toca a mí. Antonio habla un poco más de historia, que debería ser mi lugar, pero a mí me tocó la bajada más política. Pero bueno, nada, siempre queremos darle ese marco porque entendemos que digo, no hacemos las cosas tampoco en el aire, sino que tenemos que hablar de ciertas cuestiones, porque si no, no tendría tampoco tanto sentido hacer todo lo que hacemos, ¿sí? Y bueno, y hablamos un poco de esto acá, de lo nacional, del nacionalismo como parte de este nuevo discurso que tenemos que volver a reincorporar, a reinstalar en nuestras luchas, en nuestras concepciones de lo que estamos pasando. Y bueno, y justamente las figuras de todos estos héroes que venimos charlando son claves, porque también forman parte de una disputa. Digo, ¿qué tipo de San Martín es el que se apropió la derecha desde Mitre hasta acá? Digo, ¿qué tipo de nacionalismo podemos pensar en torno a la figura de San Martín, en torno, no sé, a otras figuras importantes de nuestra historia? Y bueno, y me parece que eso son debates que tenemos que ir dando y se están instalando de a poco también en nuestro presente. Digo, esto del tipo de nacionalismo nos pasó esta semana con algunos compañeros que parece que no tienen muy poca memoria cuando empezaron a reivindicar, porque también del otro lado hay ciertos nacionalismos, ¿sí?, que tienen que ver con esta idea más de patria vinculada a lo simbólico. Fíjense la vicepresidenta, por ejemplo. No podemos negar que fue una de las figuras que se está haciendo un poco, seguramente mañana la vamos a ver en algún escenario haciendo hincapié en lo nacional, es la que llevó a cabo quizás los actos más
patrióticos, podríamos decir, de este gobierno. Pero creo que hay que también tener memoria, digo, de qué es lo que representa ese nacionalismo. Habría que preguntarle, por ejemplo, y ya para dar la conexión con Doris, ¿qué piensa la vicepresidenta de la Patria Grande? Digo, que tiene que ser un eje articulador de la identidad nacional, el regionalismo, el continentalismo, que es algo también de lo que hablaba del mismo Perón, ¿sí? Bueno, ni hablar desde Bolívar en adelante. Entonces tenemos que incluir en nuestra identidad nacional esta idea de la Patria Grande, de lo continental, porque de esa manera creo que vamos a tratar de no comernos ciertas curvas con algunas posturas, ¿sí? Que tienen que ver con esto acá. Digo, habría que, como decían, habría que preguntar qué piensan de eso, no olvidar, digo, qué proyecto representa. Puede haber ahí una interna, ¿sí? Del gobierno actual con respecto a esta idea. Hay un presidente que tiene una idea más globalizadora, hay una vicepresidenta que tiene una idea más nacionalista, patriótica, pero un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo que no entra en juego la palabra soberanía. Digo, por eso el punto en común creo que de ese proyecto político es el RIGI. Digo, que en eso no hay discusión. No hay discusión entre una Villarroel y un Milei con el RIGI. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con eso. Digo, hay un proyecto entreguista que se disfraza de nacionalismo desde hace años, ¿sí? Si no, escuchemos los discursos de Videla. Digo, no hay que tampoco irse tan lejos con eso. Creo que hay que estar atento a todas estas cuestiones. Vuelvo a repetir, para que en todo caso la reflexión sea un poco más profunda y que lo patriótico esté cargado de una idea de soberanía. Digo, lo nacional tiene que ir necesariamente con una idea de soberanía, con una idea de la defensa de nuestros recursos naturales, de la defensa de nuestra capacidad de producción, de nuestra capacidad de trabajo, que el trabajo tiene que ser un eje articulador en esta idea de nacionalismo, y que el país tenga que ser una casa en donde entremos todos y todas. Creo que también esa es la diferencia, esto de nacionalismo de inclusión y nacionalismo de exclusión. El nacionalismo que nosotros tenemos que hablar acá tiene que ser un nacionalismo de inclusión, donde, por ejemplo, no haya 1 millón de niños que tengan hambre en este país, porque si no estamos contradiciendo un poco. Me parece que esos son algunos puntos como para ir tirando y pensando la parte más política, ¿sí? Y bueno, y ya para conectar, ahí nos pareció importante, por ahí parecía que la charla de Doris podía llegar a estar un poco desconectada, pero no, claramente no, porque en definitiva creo que así como, bueno, después en la actividad que va a presentar Silvia, esto acá también la importancia del anonimato, y claramente la mujer en la historia argentina y latinoamericana, si hablamos de anonimato tenemos que hablar de un cuerpo de la mujer. Digo, es la mujer la que las principales olvidadas y dejadas de lado en los libros de historia, ¿sí? Pero digo, la importancia del anonimato creo que tiene que ver fundamentalmente también con empezar nosotros a pensarnos como esos héroes anónimos y el rol protagónico que tenemos que tener en el presente que se viene. Me parece que ese es el eje central también de pensar, de recuperar ciertos discursos y ciertas figuras, y no quedarnos solamente con esta idea del héroe solamente, porque si no nos olvidamos del rol que tenemos que cumplir nosotros también en este presente para justamente fortalecer esto de la identidad nacional y ir hacia otro lado distinto en el que estamos. Con respecto, bueno, obviamente que, y lo decía antes, cuando hablamos de la identidad nacional tenemos que incluir esto del regionalismo y del continentalismo y esta idea de patria grande, y por eso combinamos las dos cosas en esta charla. Digo, el tema de los anonimatos, el tema de los héroes anónimas, y el tema de la patria grande. Digo, no hay posibilidad de pensar separado cualquier intento de nacionalismo, de identidad nacional, si no hablamos de la patria grande. No hay posibilidad, porque hay un proyecto de saqueo desde hace tiempo constante hacia América Latina en general. Entonces, todo lo que pensemos como nacional tiene que estar anclado en una idea de patria grande, y por eso esto de las mujeres por la independencia me parece que era fundamental. Así que bueno, no me voy a extender más porque me puedo copar hablando un rato largo. Gracias nuevamente a todos y todas por estar. Gracias a Doris, es la segunda vez que se suma a esto, así que bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias José López por permitir estar acá, y bueno, a Antonio, que también es el encargado junto con José de toda esta movida. Bueno, en esta oportunidad de lo que voy a hablar va a ser de las mujeres en la independencia y el rol que cumplieron, ¿sí? Antes que todo, me gustaría, a colación de lo que viene hablando José, es la importancia de narrar y transitar otras narraciones distintas a las que venimos, los que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?
y que estas nuevas narrativas estén plegadas de memoria, ¿sí? Memorias, ¿por qué? Porque es una manera de hacer justicia con aquellas personas que nos antecedieron, ¿sí? Es como saldar una deuda con aquellas mujeres, ¿sí? Que estuvieron antes que nosotros. ¿Y por qué otras narrativas históricas? Porque en realidad la historia oficial siempre ha visibilizado todo lo que son las narrativas emancipatorias de aquellos actores subalternizados por el Estado y por las élites del país, ¿no? Entonces, estos ejercicios de memoria tienen el objetivo de romper con la hegemonía, ¿sí? De la memoria histórica que venimos escuchando desde que empezamos la primaria, ¿sí? En esta oportunidad voy a hablar, como dije, de las mujeres en la independencia, ¿sí? Y siempre cuando hablamos de las mujeres en la historia americana, incluso, los historiadores del siglo XVI y del siglo XVII hablan mucho de los indios y muy poco de las indias. Hablan mucho de los esclavos, pero no de las esclavas, ¿sí? Siempre la opresión social se personifica solo en el varón, ¿sí? Entonces se ve a la mujer indígena como avasallada, siempre está sometida, y siempre se hace referencia al cuerpo femenino, ¿sí? Cuando el conquistador no respeta las fronteras, de alguna manera son mujeres sumisas, convertidas en esclavas, pero nunca se habla de la mujer y su rol en la familia, su rol en la educación, su rol social y económico, ¿sí? Y bueno, y si llegamos a lo que es el periodo independentista, siempre se habla de los héroes de la independencia, ¿sí? Entonces, como el compañero recién, Mario, hablaba, tenemos las mujeres, las estatuas, los monumentos, las plazas con sus nombres, las calles, las ciudades, y esto lo que hace es afianzar esa idea errónea de que los únicos que estuvieron y son protagonistas del proceso independentista son los hombres. Y siempre la mujer queda como en un lado secundario, un rol secundario, y el hombre es el que de alguna manera el que lleva la gesta heroica, ¿no? Y también es un problema desde el punto educativo, ¿sí? Porque las niñas y las jóvenes de Latinoamérica no tienen un referente, ¿sí? Para estimular la conciencia, ¿sí? De la participación de las mujeres en el proceso independentista, ¿sí? Pero esto no se limita solo al rol de la mujer en el proceso independentista, sino también no se habla de la mujer en la Revolución Mexicana, no se habla de la mujer en la Revolución Cubana, no se habla de la mujer de la Revolución Sandinista, en el Cordobazo, en la huelga de las escobas, en la guerra de Malvinas. Incluso el otro día estaba leyendo sobre la historia del ferrocarril argentino, y en 1961, cuando se hace una huelga en Laguna Paiva, acá en el norte, porque se cierran los ramales, ¿sí? Ferroviarios, fueron las mujeres las que iniciaron la huelga. Prendieron fuego al vagón, lo descarrilaron y lograron que la policía de alguna manera se retire, ¿sí? Entonces, y tampoco es algo que sea solamente en América. Yo creo que es a nivel mundial, que siempre en las narrativas históricas la mujer queda como un papel secundario, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo voy a plantear ahora es cómo la prensa de la época hablaba del rol de la mujer y los cambios que se sucedieron en este proceso independentista, ¿sí? Bueno, para hablar de esto yo voy a articular tres elementos: independencia, medios de comunicación y mujeres, ¿sí? Tres elementos que históricamente van a estar disociados, porque la independencia y los medios de comunicación siempre pertenecieron a la esfera pública y las mujeres a la esfera privada, ¿sí? Solamente voy a nombrar algunos elementos, algunas causas que podemos decir que son el origen del proceso independentista, que tenemos, bueno, el deterioro del régimen colonial y el malestar ante las reformas borbónicas del siglo XVIII, la propagación de los ideales de libertad de la Revolución Francesa,
la influencia del proceso independentista de Norteamérica, la revolución de Haití, la revolución de Tupac Amaru, el vacío de poder producido en España por la prisión del rey y la invasión napoleónica. Podríamos decir que esas son algunas de las causas, ¿sí?, que dan origen al proceso independentista. Y con respecto a la prensa, la evolución que va a dar la prensa en ese periodo es pasar de una prensa de nivel oficial al servicio de la corona, que tenía que ver con noticias religiosas, administrativas, va a pasar a una prensa patriótica, ¿sí?, que va a hacer sus publicaciones con lo que tiene que ver con la cultura, lo literario, ¿sí? Y sí me voy a detener ahora la evolución del rol de la mujer en la sociedad colonial, ¿sí? La mujer en la prensa colonial siempre retrataba a la mujer en ese momento como hija, esposa, siempre vinculada al hombre, ¿sí?, y siempre reducida al espacio privado. De hecho, había una premisa que decía que el hombre aspira a la libertad y la mujer a las buenas costumbres. ¿Y qué significaban las buenas costumbres? Obedecer, ¿sí? Eso era lo que tenía que hacer la mujer, obedecer. Y en función a esta premisa se van a dar varios estereotipos de mujeres, ¿sí? Tenemos la mujer criolla, ¿sí?, que el concepto de criollo en ese momento era otro. Hoy nosotros lo criollo es lo que tiene que ver con las tradiciones, con lo nuestro, con nuestras costumbres. Pero en ese momento el criollo y criolla eran las personas que habían nacido en el Virreinato del Río de la Plata y sus padres eran españoles que vivían habían nacido en España, obviamente, ¿sí? Y bueno, de esta mujer lo que se destacaba, según el estereotipo de esa época, era su belleza, la vestimenta y sus modales, ¿sí? Y después teníamos a la mujer negra y mulata, ¿sí? De la mujer negra y mulata lo que se decía que se destacaba su falta de moralidad, ¿sí?, y su rol como amas de leche, porque en realidad eran las que criaban a los niños de los españoles, ¿sí? También se destacaban como sirvientas, como esclavas, y algunos roles también compartían con las indígenas, específicamente todos los que son las dedicadas al servicio doméstico, ¿sí? Pero más allá de todas estas diferencias que ellas tenían, había algo que las unía. Había algo que las unía, que era la subordinación al hombre, la carencia de personal civil, o sea, ellas no podían participar políticamente, ¿sí?, porque ellas decían que ellas se tenían que dedicar a las tareas que la naturaleza le imponía por su género, ¿sí? Entonces ellas no podían participar políticamente. Y de hecho, uno de las publicaciones de los diarios decía esto, ¿no? Nacidas para suavizar las costumbres del hombre, no deben tomar una parte activa en las discusiones, cuyo ardor es incompatible con la ponderación y dulzura que forman el embeleso de su sexo. Eso publicaban los diarios de esa época, ¿sí? En el destino de la mujer en la colonia tenías, era el matrimonio o el convento. Ambas estaban subordinadas. La mujer en el matrimonio estaba subordinada al hombre y su rol era, según la religión cristiana, tenías que, cuidar a tu marido, tener hijos y procurar la felicidad de tu familia, ¿sí? Y en el convento estabas subordinada a Dios, ¿sí? Pero después también estaba la mujer soltera, que era de alguna manera portadora de una imagen negativa siempre y era objeto de compasión y lástima. Y después tenemos las mujeres de la mala vida y las mendigas, que lo que se recomendaba para estas mujeres era la reclusión, porque se debía preservar las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, para todo este grupo de mujeres, todo este colectivo de mujeres, la independencia representa para muchas de ellas el inicio de ese largo recorrido por la igualdad de género. Porque aparte de todo lo que ya comenté de las condiciones de la mujer tampoco puede tener propiedades, ¿sí? No recibía la misma educación que los hombres. Incluso Manuelita Sáenz le dice a la compañera de Bolívar, le decía: me ves siempre como una mujer, ¿sí? Entonces era manera de decirle: siempre me ves
de acuerdo a los estereotipos ahora, ¿sí? Dominantes de este momento, y hay una contradicción también de decir, bueno, aquellos próceres, aquellos héroes que tanto lucharon por la independencia de nuestro pueblo, no hicieron nada por liberar también a sus mujeres, a sus esclavos y a sus sirvientes, ¿sí? Bueno, entonces la prensa lo que va a hacer en ese momento, ¿sí? Va a haber dos tipos de prensa. Uno que estaba a favor de que las mujeres participen en el proceso independentista, y había otras que no, ¿sí? Por ejemplo, en un diario de Bolivia, hay un general realista Pezuela, que era un militar español, que ante la participación de las mujeres en la Revolución de la Paz en Bolivia, ¿sí? Él lo que va a publicar es esto. ¿Qué pensaba él de que las mujeres estaban participando, ¿no? Decía, llegando a tal extremo que las mujeres tomaron el más colorado partido, abandonaron la religión, prostituyeron el pudor y finalmente vivieron con el mayor desenfreno. Esto es lo que opinaba el señor militar sobre la participación de las mujeres, ¿sí? Y, sin embargo, había otros diarios que eran los insurgentes, que lo que hacían era apoyar que las mujeres empiecen a participar en el proceso independentista. Por ejemplo, lo que hacían era publicar en el diario y decían, bueno, que las mujeres que no se casen con los españoles, y en el supuesto que lo hagan, ¿sí? Se necesitaba que condicionen el matrimonio al paso de aquellos a la banda insurgente, o que eduquen a sus hijos, ¿sí? A favor de la causa independentista. Incluso también, y en el caso de las mujeres casadas con españoles, se les sugería que se conviertan en espías a favor de la causa insurgente, ¿sí? Y también, aunque la mujer estaba excluida de todo lo que era la prensa, no podía escribir nada, hubo un diario, ¿sí? Que va a ser la Gaceta de Caracas, que en un momento convoca a que las mujeres puedan participar en las publicaciones del diario. Y yo voy a leer lo que habían publicado, ¿sí? Dice, se publica por tanto a todos los sujetos y señoras que por sus luces e inclinación se hallen en estado de contribuir a la instrucción pública y a la inocente recreación que proporciona la literatura amena, ocurran con sus producciones en prosa o en verso a la oficina de la imprenta, situada en calle de la Catedral, del lado opuesto de la Posada del Ángel. De hecho, se encontraron publicaciones de mujeres, y hay una que a mí me gustó mucho, que es de un grupo de mujeres de la provincia de Barinas, en Venezuela, que tituló de esta manera. Dice, la representación que hace el bello sexo al gobierno de Barinas, donde se ofrecen ellas para defender la ciudad del asedio realista y alistarse para el ejército. Y entonces, en el cuerpo de la noticia decía esto. El sexo femenino, señor, no teme los horrores de la guerra. El estallido del cañón no hará más que alentarle. Su fuego encenderá el deseo de libertad que sostendrá a toda costa un obsequio del suelo patrio. En esa virtud y deseando alistarse en el servicio para cumplir el defecto de los militares que han partido a San Fernando, suplican a vuestra excelencia se sirva de tenerlas presentes y destinarlas a donde les parezca conveniente, bajo el supuesto de que no omitirán sacrificios que conciernan a la seguridad y la defensa. Obviamente que fue rechazado, ¿sí? Sin embargo, es súper importante para que estas mujeres en ese momento hayan podido publicar, ¿sí? Y sirve como ejemplo para otras. ¿Cuáles fueron las formas de participación de las mujeres en este proceso independentista y cuáles fueron las consecuencias de su participación? Las formas de participación fueron muchísimas, ¿sí? Primero organizando en sus residencias reuniones y tertulias, donde circulaba información que venía de Europa, venía de Norteamérica, entonces ellas de alguna manera les servían para hacer informes y para sacar información, ¿sí? Actuaban como espías, porque como se las consideraba que no le importaba la política, hablaban abiertamente de las cosas que daban información, entonces ellas rescataban todo y pasaban toda esa información a los referentes de la independencia nuestra, ¿no? Después, también organizaron redes de información donde pasaban información también a las tropas, organizaban protestas, redactaron idearios y manifiestos,
donaban dinero y joyas, brindaron refugio a los insurgentes, realizaron el transporte de alimentos, ropa y material bélico, se dedicaban a la reparación de armas, asumiendo el sustento familiar, porque no se olviden que bueno, sus compañeros se iban y ellos quedaban solos, entonces tenían que hacerse cargo ellas, ¿sí?, del sustento familiar. También con la presencia en los campamentos, ocupándose de la logística, ¿sí?, acompañando a las tropas, preparando los avituallamientos, ya sea cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, portando las armas, y otras luchando como soldados en los campos de batallas, que incluso algunas tenían que estar vestidas de varón para que se les permitiera luchar, y otras directamente desempeñando rasgos militares con su condición de mujeres guerreras e interviniendo como estrategas, ¿sí? Y las protagonistas de todas estas acciones pertenecieron a todos los estratos sociales, Sí prevalecieron las mestizas, ¿sí? Pero todas también padecieron las consecuencias de haberse querido entrometer, ¿sí?, en este proceso. Algunas fueron despojadas de todas sus posesiones, se confiscaron sus bienes, todas sus propiedades y objetos personales quedaron en la pobreza misma. Algunas fueron condenadas al destierro, otras fueron recluidas a los hogares, a los conventos, prisiones, otras sufrieron torturas y vejaciones, otras fueron condenadas a muerte, fusiladas, ahorcadas, asesinadas de la peor manera, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones que hicieron que las mujeres quisieran participar? Y hay varias, ¿sí? Tenemos las condiciones precarias de su economía familiar, sus sentimientos patrióticos, el pensamiento influido por las nuevas ideas revolucionarias procedentes de América como de Europa, el rechazo al orden colonial, la discriminación racial y de clases, la rebeldía contra el orden social que relegaba a las mujeres a criaturas sin derechos, y en otros casos la relación de parentesco o afectiva con los soldados, insurgentes o los defensores de la causa independentista. ¿Cuál creen ustedes de todas estas causas, dijo la prensa, era por la cual las mujeres estaban participando? La causa fue que las mujeres se entrometieron en este proceso simplemente porque en la parte de los insurgentes o los defensores tenían que ver con sus maridos, sus amantes, sus novios, ¿sí? Y con respecto a esto, hay un ejemplo, ¿sí? Lucas Alamán, que es un político conservador mexicano, va a publicar en la prensa sobre el rol de Leona Vicario, que era una periodista de México, ¿sí?, que participó en la independencia mexicana, y entonces él publica que tanto esta mujer como todas participaron simplemente porque en el ejército patriótico estaba su marido, su amante o su novio. A todo esto Leona le va a responder en varias cartas. Yo extraje 2 párrafos de una que no tiene desperdicio, ¿sí? Entonces Leona le contesta así: mi objeto es querer desmentir la postura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor. No es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una tronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Me parece inútil detenerme en probar a usted lo contrario, pues además de que en mi vindicación hay suficientes pruebas, todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no la originó el amor. Confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son un sentimiento extraño. Y si bien usted atribuye algunas acciones de patriotismo en las mujeres a la pasión amorosa, esto no probará jamás que sean incapaces de ser patriotas. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases también hay muchos hombres.
Así le respondía Leona a este señor, ¿sí? Bueno, y como para ir cerrando antes de pasar el videíto, a mí me parece que más allá del enfoque que la prensa de la época le haya dado al rol de la mujer en este proceso independentista, hay suficientes evidencias para decir que las mujeres tuvimos un rol activo y decisivo y fuimos protagonistas de este proceso independentista, y de que no hubiera sucedido de la manera que sucedió sin nuestra participación, ¿sí? También hay otra cuestión que a mí me parece que hay que empezar a ver a la mujer y el rol de la mujer como categoría social, como sujeto histórico, porque hay una línea historiográfica que no es inocente, ¿sí? Y que de alguna manera ensalza la participación de las mujeres, siempre de manera individual con nombre y apellido, ¿sí? Juana Zurduy no estuvo sola, Bartolina Sisa no estuvo sola, Micaela Bastida no estuvo sola, María Remedios del Valle no estuvo sola. Siempre hubo un colectivo de mujeres atrás que acompañó, ¿sí? Entonces me parece que es momento de empezar a ver a las mujeres como una categoría social y parte de un movimiento social organizado, que incluso en la historia americana la podemos ver como movimientos cíclicos de mujeres, que lo podemos pensar en la conquista, en el proceso independentista, y cuando irrumpen en el siglo XX con las primeras acciones de participación colectiva política, ¿sí? Porque son las mujeres las que pusimos el cuerpo y las que luchamos por lograr el voto femenino, las que pusimos el cuerpo, somos las mujeres que luchamos para elegir y ser electas, somos las mujeres las que luchamos por estar en la administración pública, somos las mujeres las que luchamos por la educación para nuestros hijos, somos las mujeres las que luchamos por la administración de nuestro propio cuerpo, somos las mujeres las que nos interesamos, ¿sí?, por la condición de la mujer en la casa, en el trabajo, en el campo, somos las mujeres y disidencias las que pusimos el cuerpo para lograr